Yo le canto, le adoro y le ensalzo, le entrego mi alma. Muy buenas, bienvenidos a La Voz del Templo. Esto es un programa que hemos tenido un sentimiento para poder bendecir al pueblo y se van a tratar una serie de temas, ¿vale? Que no se suelen hablar mucho, o sea, son temas que no se suelen hablar y vamos a intentar dar un poquito de luz entre todos, ¿vale? Y, por ejemplo, hoy pues, vamos a hablar de un tema que son las responsabilidades del cristiano en la iglesia, ¿vale? Entonces, hoy contamos con una serie de invitados, contamos con nuestro hermano Juanjo. Él es un obrero de la iglesia y también es coordinador de la juventud de la zona de Cataluña. Además, también es el cajero de la zona de Cataluña. Cierto. También contamos con nuestro hermano Israel. Él es un miembro de la iglesia de la Mina. Y contamos también con nuestro hermano David. Él es obrero de la iglesia de la Mina. También es coordinador de jóvenes de la zona. Amén. Y además, ya le acaban de comunicar que es el nuevo pastor de la iglesia de la Cera, ¿vale? Y va a ser muy utilizado allí. Amén. Y también contamos con nuestro hermano Samuel. Él es un joven de la iglesia de la Mina, miembro del coro de la iglesia, con el bajo, y también está en el coro regional de Barcelona. Y bueno, pues como decía, vamos a hablar sobre las responsabilidades del cristiano en la iglesia, ¿vale? Y hay pues una serie de preguntas que son muy sencillas, pero que creo que si las hablamos dando cada uno nuestra opinión, estaría bien, ¿vale? La primera es el por qué es importante que un cristiano se congregue en la iglesia y acuda regularmente a su iglesia, ¿vale? Es una pregunta muy simple que creo que la puede responder cualquiera, pero creo que es algo que se tiene que hablar, más que nada porque muchas veces es lo que decimos, ¿no? Nos encontramos con gente que no acude a la iglesia y como le preguntamos y le decimos, ¿por qué no bajas al culto? Te dicen, no, porque yo no necesito el culto, porque yo me congrego en mi casa, yo no necesito bajar al culto. Y a veces caemos en ese error que creemos que no necesitamos el culto, ¿vale? Entonces queremos dar un poquito de luz sobre esto y me gustaría pues que vierais vuestra opinión, el que quiera. Amén. Hay varias cosas por qué bajar al culto. Yo quisiera empezar esta pregunta respondiendo con un texto bíblico que dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El apóstol o el autor de este libro está diciendo que no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque se ve que en aquel tiempo había gente que no se congregaba y lo tenía como algo normal, pero no es normal, la Biblia dice que no es normal, que lo normal es que se baje a la iglesia y se tenga comunión con los hermanos, y se escuche la palabra y se comparta un culto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es uno de los motivos por qué hay que congregarse. Pero bueno, hay más motivos que los hermanos pueden compartir. Sí, a ver, yo creo no concibo que un cristiano que ama al Señor le sea una carga bajar a la iglesia. No lo concibo. No concibo que un hermano esté en su casa y diga, yo no bajo a la iglesia, me quedo en mi casa con el YouTube, en fin, con los medios que tenemos ahora, que son una bendición. Es más que yo creo, Samuel, que es uno de los primeros síntomas de que un alma está mal. Muy bien. Igual que cuando una persona está enferma, el primer síntoma se das cuenta es que pierde el apetito. Perder el apetito de bajar a la iglesia es un síntoma de que estás mal espiritualmente. Porque uno que está bien espiritualmente quiere congregarse con sus hermanos. Quiere bajar a la iglesia. Es más, no concibo cristianos sin iglesia. No concibo en un cristiano solitario. La palabra del Señor dice que mejor dos que uno. Hay aquel que anda solo, porque si cayera que lo levantará. Entonces, yo creo en la unión. Es más, la Biblia habla de la unión de los hermanos. Y creo que no hay cristiano que se mantenga por sí solo sin iglesia. No es de Dios. Yo no lo veo de Dios. De hecho, el texto que tú comentabas, David, que hablaba de no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, el texto previo habla de que tenemos que tener estímulo al amor y a las buenas obras. Muy bien. O sea, no solo te dice, congrégate porque sí, porque tienes que ir al culto. De acuerdo. Sino que el culto es un medio también que Dios nos pone para mostrar el amor que tenemos de Dios. Amén. Y para obrar las buenas obras que Dios nos manda. Amén. Muy bien. De acuerdo.
Hay un papel fundamental aquí, que la Biblia dice que Dios ha establecido unos ministerios para perfeccionar a la Iglesia, ¿no? Y para administrar a la Iglesia. Entonces, si Dios ha establecido unos medios de gracia, que en este caso el pastor que haya pastoreando a la Iglesia, y tú no estás en contacto con el pastor que Dios ha establecido en esa Iglesia para darte el crecimiento, para darte una palabra que Dios a través de su siervo te quiere hablar. De acuerdo. Entonces, creo que es incompatible. Es incompatible un cristiano que diga, no, yo me quedo en mi casa, me pongo 4 predicaciones, 4 alabanzas, a la carta, porque encima es a la carta. Sí. Que encima, hoy me apetece escuchar una predicación de la salvación, que es precioso, que tenemos unos medios que con lo que hemos pasado ha sido una bendición, ¿vale? Pero creo que el cristiano tiene que tener ese anhelo de bajar a su iglesia. Así es. Y pierde bendiciones, es que pierde bendiciones. Dice la Biblia, en esto se demostraréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que améis los unos con los otros. Entonces, si tú no bajas a la iglesia y no compadeces con tu hermano, ¿cómo se demuestra el amor? El amor es demostrativo, y para compartir tu amor con otro tienes que bajar a la iglesia, asistir a la iglesia. Uno solo en su casa no puede demostrar eso. Entonces, la Biblia nos incita en muchos textos a que hay que unirse con los hermanos, porque si no es imposible ser cristiano. No se puede cumplir la palabra sin bajar a una iglesia. De hecho, el mismo Pablo resalta que el cuerpo de Cristo es uno solo, Amén. con diferentes funciones, pero dice, somos uno. De acuerdo. No puede estar un miembro del cuerpo fuera del cuerpo, Sí, señor. porque carece de vida, no tiene vida. Para tener vida tienes que estar juntamente con el cuerpo. Amén. De hecho, también uno de los propósitos que tiene Dios con el cristiano es que se parezca a Jesús. La Biblia habla que tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la Biblia nos habla de que una de las costumbres que tenía Jesús era ir a la sinagoga. Sí, señor. Y la sinagoga, sin entender mucho cómo era el culto judío y eso, pero sí que sé que la sinagoga era un sitio donde los judíos se juntaban para leer la Biblia y eso. Y Jesús se acostumbraba a ir. O sea, que por decirlo de alguna manera, Jesús en su día a día no concebía que hubiera culto y no ir. Muy claro. Si había sinagoga donde se iba a leer la palabra, Jesús quería estar allí. Y si nosotros tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que querer ir a los cultos. Amén. Porque es lo mismo que Jesús hizo. Claro. La iglesia primitiva se juntaba. La iglesia primitiva se juntaba. Y una de las cosas que hablamos siempre cuando empezó la iglesia, en el Pentecostés, estaban juntos y unánimes, dice la Biblia. Y en la parte de los Hechos dice, la iglesia junto y unánime, dice, repartían los bienes, dice, las almas eran salvas. Una de las primeras señales para que la gente fuera salva era que estaban unidos y se amaban. Dice, y haciendo esto la gente se añadía a la salvación. Es decir, ¿cómo demostramos en este barrio que somos cristianos? Cuando demostramos nuestro amor y entre nosotros, en la gente ver la unión. No solamente vale bajar a la iglesia para congregarse. Hay que bajar a la iglesia, pero no solo estar juntos, sino unánime. Porque podemos estar juntos de esto local y tener contiendas y tener rencores, y eso no vale tampoco. No es válido solo con bajar a la iglesia. Hay que bajar a la iglesia, pero tener amor entre los hermanos. Y es lícito que algún día nos equivoquemos y tengamos algún roce y nos enfademos, porque en el vivir diario va a pasar eso. Pero de cristiano es pedir perdón y saber empezar de nuevo. Y si me he equivocado, oye, pues Señor, le pido perdón, que no pasa nada. Pero eso crea hermandad y eso crea una iglesia. Y cuando la gente de fuera, que no conoce a Dios, pero ve eso en nosotros, somos una carta escrita para que la gente venga a este lugar. Es más, una de las cosas que a la gente le llama la atención para convertirse ha sido la unión que ha habido. En mi casa pasó. Muy bien, ¿verdad? Y me acuerdo de mi padre que decía, yo empecé al culto porque vi cómo la gente se juntaba y eso me llamó la atención, el cariño que se tenía sin ser familia. Hay gente que la amistad y el compañerismo y el amor que hay aquí dentro llama a la gente fuera, porque no hay que olvidarnos que hay gente fuera muy mal, muy solitaria, familias desestructuradas que no tienen amor, y gente que sus padres le han abandonado, matrimonios que se han roto, que el marido abandona la casa o la mujer, y eso se crea soledad y se crean temores en el corazón, y a veces se sienten solos. Y viendo que aquí hay una iglesia que se ama y que la recibe con amor, hace que se conviertan. Entonces no podemos olvidarnos del papel tan importante de bajar a la iglesia y ser hermanos de verdad. De hecho, la iglesia de Jerusalén, dice la palabra,
Y Dios añadía cada día a los que tenían que ser salvos por el testimonio que daba la iglesia. De acuerdo, Jerusalén, muy bien, punto y por unánime. la unidad que se tenían, porque se soportaban los unos a los otros. Era por eso que se añadían para ser salvos, porque querían ser como ellos, tenían comunión entre ellos. Aparte, lo que comentabas tú, David, es que sobre la unión, ¿no? Es que la Iglesia, cuando se empieza a organizar, entre muchas otras cosas, una de las cosas que se unen es cumplir con la Santa Cena. Porque Cristo nos mandó recordarlo así y teníamos que recordarlo así por medio de la unidad. De acuerdo. Eso es lo que critica Pablo en Primera de Corintios cuando empieza a hablar de cómo se está organizando la Santa Cena, ¿no? De acuerdo. Entonces, no se puede no ir a la iglesia porque dejaríamos de participar de la Santa Cena. Claro. Dejaríamos de cumplir el mandamiento que Jesús nos manda que lo hagamos en la iglesia, en Sí, unidad. señor. Claro. Luego, a ver, este tema es muy extenso, ¿no? Porque después tenemos que hablar de lo que hace cada uno en la iglesia y cómo tenemos que servir dentro de la iglesia. Pero creo que cuando un cristiano que pertenece al cuerpo de Cristo, creo que Dios le da una función. Creo que no hay cristianos que digan, me asiento aquí y se acabó. No. Creo que, como has dicho tú, Juanjo, ¿no? Al ser una parte del cuerpo de Cristo, creo que no hay ninguna parte en nuestro cuerpo que no tenga vida. Creo que toda nuestra parte tiene vida. O sea, lo más insignificante, una uña, que dices tú, pero una uña, pues tiene su función dentro del cuerpo. Entonces, no veo yo a un cristiano que diga, no, si total nadie necesita de mí. Pero quién sabe si con bajar a la iglesia, saludar a un hermano, o Dios quiera tratar a un hermano a través de ti, que Dios haya puesto un sentimiento en ti y hablar a su hermano, darle un abrazo, en fin. acuerdo. Es decir, que creemos en eso. A veces Creemos nos que el soluciona. cuerpo de Cristo es un cuerpo activo, que no es un cuerpo que la gente pueda decir, no, si total yo no cuento ahí nada. No, Todos son necesarios, todo dice la Biblia. Y mira, es un famoso texto que lo sabe todo el mundo, pero bueno, me gusta recordarlo. Salmo 133 dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oye, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de la unidad de los hermanos. Y para estar unidos los hermanos, esa es la iglesia, es el lugar de reunión donde los hermanos se juntan, donde los santos se juntan, los redimidos por Cristo. Yo no concibo un cristiano sin iglesia. Es imposible, o casi imposible, a no ser que fuera una situación como el tiempo de pandemia, pues que obligado te veas. Un en trabajo. tu casa, un trabajo que puede bajar una vez por semana, pues como mucho no ha pasado, pero con el fin de algo, pues de un trabajo, de una enfermedad o de un hospital, entonces se entiende que durante un tiempo no bajas a la iglesia. Pero por costumbre, como dice el apóstol Pablo, no puede estar un cristiano sin bajar a la iglesia. Es necesario juntarse. También entendiendo que, o sea, estamos hablando de las responsabilidades de cristiano con la iglesia, pero que el primer beneficiado de bajar a la iglesia es el mismo cristiano. ¿De acuerdo? Claro, ¿vale? Eso también es Totalmente. algo importante. Dice, Sí, que me alegré con los que decían a la casa de Jehová Muy iremos. bien. Es motivo de alegría, motivo de gozo, motivo de felicidad. Es un beneficio también. Además también, o sea, dentro de las mismas responsabilidades del cristiano, hay otra pregunta, que es si un cristiano debe tener la responsabilidad con la iglesia de ofrendar y de colaborar. Hablamos de tema económico o de ofrendar en sí, ¿vale? ¿Qué opináis? Las ofrendas son necesarias para todo, para la economía. Es un deber de la Biblia también. La Biblia dice que hay que ofrendar, pero aparte de que lo dice la Biblia, es básico ofrendar, porque y nosotros tenemos un templo, el templo de la mina. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua. Esto se paga solo. Eso no lo subvenciona el Estado, lo tenemos que pagar nosotros. Eso tiene que salir de nuestro bolsillo, no vamos a esperar a que nadie nos lo dé. Entonces, son cosas que hay que ofrendar para el beneficio nuestro y de la obra. Pagamos luz, pagamos agua, pagamos local. La Biblia habla que hay que dar un salario al que nos administra, al pastor en este caso. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla o al buey que trabaja. Entonces, se le tiene que ayudar con un sueldo. Por desgracia, no tenemos la capacidad o no tenemos el sustento necesario para darle, que tenemos que darle, porque creo que el ministro tenía que darle un sustento para que se pudiera mantener y dedicarse a la obra. Amén. No lo tenemos. Entonces se le da una ayuda, ¿vale? Una ayuda pues para la gasolina y para los mínimos gastos. Pero creo que es necesario. Entonces eso tiene que salir de nuestros bolsillos. ¿Cómo se hace? Ofrendando. Pasamos la ofrenda a cada culto que se hace, el que puede ser 1 euro, 50 céntimos, 2 euros. Y este beneficio no es para lucrarse a nadie, ni para que nadie ¿Pero se creéis que es beneficie. una norma
que está estipulado que el cristiano debe ofrendar? O sea, diferente. ¿está obligado a ofrendar? Es diferente la ofrenda a un tributo. De acuerdo. Un tributo es algo obligado. Una ofrenda es algo Es voluntario. voluntario. Mira, Sí. yo creo que la de la ofrenda es un tema que es bastante complicado, ¿vale? Porque sí que quizás fuera de la iglesia, porque nosotros ya sabemos cómo lo que funciona aquí, cómo para que esto tire adelante, sabemos que necesitamos unas aportaciones, pero no para enriquecer a nadie. De hecho, una de las características buenas que tenemos en la iglesia es que no dependemos de alguien que nos dé dinero y que alguien que nos financie. Porque a la hora que nosotros aceptemos el financiar por un gobierno, por un ayuntamiento, por lo que sea, lo que estamos haciendo es atarnos y dar el mensaje que ellos quieran. Entonces, una de las cosas que tenemos, nosotros no tenemos jerarquías tampoco. Somos una iglesia llana que Dios ha establecido, lo que Dios ha establecido ahí en la iglesia. No tenemos ninguna norma humana de que aquí manda uno más que otro, no. Somos gente, como hemos dicho antes, cada uno dentro del cuerpo de Cristo, pues tiene una función. Pero no hay jerarquías aquí. Aquí somos todos, somos cristianos, y que Dios se utiliza de unos predicando, de otros cantando, ¿vale? Luego tenemos nuestro pastorcico, que es la autoridad, una autoridad espiritual, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero lo que venga a decir, creo que en el momento que alguien se tome como obligación el echar a la ofrenda sin querer, creo que ya no está entendiendo la ofrenda. Yo antes lo he hablado con el Irra, no sé si también con el juego, he comentado que ofrendar es una bendición para Dios. Exactamente. Eso. Pero no con el beneficio, como creen mucho, que es la prosperidad, que yo ofrendo para conseguir algo. No, así no va esto. ¿Con qué intención diezmas, no? ¿Vale? Entonces, yo ofrendo porque tengo que ofrendar, es mi deber, y porque lo hago con gratitud, porque sé que hay que pagar unos gastos, y aparte porque yo siento a Dios ofrendando también. Estamos hablando del dinero ahora, porque hay muchas formas de ofrendar. Se puede ofrendar con tu tiempo, tu familia, tus horas, no sé, tu ministerio. Puedes ofrendar muchas cosas. Yo he visto a gente que ha ofrendado un coche, ofrendo mi coche para que hagáis una labor. Me acuerdo, un tiempo estábamos pastoreando en una iglesia, creo que fue en Zona Franca, y salíamos a evangelizar a los indigentes, y hubo alguien que ofrendó su coche, un coche, dijo, yo ofrendo el coche para que vayáis a buscar la verdura, las comidas que tenemos que ir a buscar, y luego repartirlas. Y ofrendó su coche. No echaba dinero, pero ofrendió un coche. Mi coche lo doy para esa labor. Entonces, hay muchas formas de que ofrendar. A veces ofrendamos nuestro tiempo. Nosotros hablamos de los pastores porque lo que soy. Entonces, yo he ofrendado mi juventud. Lo he hecho con agrado, pero he dedicado mi tiempo. A veces he ofrendado el tiempo de mi casa, las horas de estar con mi familia, con mis hijos. En vez de dedicarlo a un trabajo o a ganar dinero, lo has dedicado a la obra. A la obra del Señor. Y eso ofrendarlo también. Y yo a veces, echando ofrenda, me he quebrantado y estoy llorando. Porque sé que lo he hecho para Dios. Dios me ha bendecido. No me expliques cómo ni por qué. Pero me acuerdo de una época que no iba muy bien económicamente y me vino duda a ofrendar una ofrenda especial. Y lo que pasa a veces, vas a ofrendar ahora y te vas a quedar sin. Si tienes poco, si echas tanto, te vas a quedar con menos. Pero dije, es la obra. Y lo eché con gratitud. Y salí quebrantado llorando y Dios me bendijo mucho. ¿Por qué? Porque entendí que estaba haciendo algo bueno para Dios, o sea, sin esperar nada a cambio. ¿No lo echaste con pretensión de el Señor me va a bendecir por haber echado? No, es más, no recibí por eso, no recibí algo a cambio, pero recibí un beneficio mejor que el dinero. Recibí la bendición de Dios. Exacto. Y el gozo de Dios, que eso enriquece más que el dinero. Amén. Dios bendice al dador alegre, no al dador obligatorio. Muy bien. No al dador, sino al alegre. De hecho, yo creo que alegre. Tenemos que darle importancia también a cómo nos habla la Biblia sobre el dinero, ¿no? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo pensaba hace unos días, y lo compartía con algunos hermanos, sobre cuando Jesús tiene el encuentro con el joven rico, que el joven rico decide no seguir a Jesús. Muy bien. Y Jesús dice una cosa, dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Yo pensaba en esto. Si Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, esto tiene que ser un aliciente para el cristiano para no querer ser rico. Muy bueno. Para no querer enriquecerse. Muy bien. Porque Jesús entendía que la riqueza, dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo pone como contraposición. Ahora, ¿un rico puede ser salvo? Dice, sí. Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios, dice Jesús. Pero el concepto del dinero es entender que no es nuestro. Jesús mismo nos dice, no haceros tesoros en la tierra, Amén. Haceros tesoros en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Amén. ¿El dinero es lo que ocupa tu corazón?
o es Cristo. Es un ídolo. Si es Cristo, tu dinero irá para Cristo. Amén. Claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Primero, todas las ante cosas. todas las cosas. Luego Está todo lo Israel demás ahí. añadido. Claro, además que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que Dios, o sea, Dios no necesita dinero porque Dios es Dios, ¿vale? Y no necesita nuestro dinero para ser Dios, Suyo es el oro y la plata, dice la Biblia. ¿vale? Entonces, ¿por qué Dios y por qué en la Biblia se enfatiza tanto el dinero, la riqueza? ¿Por qué? Porque el hombre pecador, Dios trata con el hombre pecador y quiere quitarle su pecado. Puede ser el rencor, puede ser la crítica, pero hay otra parte que es el amor al dinero. Y creo que es uno de los pecados que más actual está en este Es más, mundo. Es el peor. la Biblia contrapone directamente el amor al dinero con el amor a Dios. Sí. Dice la Biblia, el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mora el amor de Dios en él. Vaya. Jolines, ¿Cómo puedes ver a un hermano teniendo necesidad y no darle dinero y compartir lo que Dios te ha dado con tu hermano? Claro. Es una manera de autoexaminarte a ti mismo y decir, soy cristiano, ¿prefiero mi dinero o prefiero el amor a Dios? También lo dicen, no puede amar a dos señores. Cuando dice el otro señor, dice a Dios o al dinero. Ah, bueno, tenemos el ejemplo del joven rico, ¿no? El ejemplo del joven rico es Se fue decidido porque tenía mucho, no quería compartirlo con los cuando le demás. dijo, vende todo lo que tiene, dáselo al pobre, dijo, no. De hecho, hay gente, y hablo pues de la iglesia, ¿no? Porque es lo que nos llega más cerca a lo que ha dicho Lirra. Yo conozco de gente de verdad que no diezma. Ellos quisieran diezmar, pero no diezma. El diezmo lo guardan para cuando hay una necesidad en la iglesia, hay alguno que necesita ofrenda o está en un hospital o alguna enfermedad o que no lo está pasando bien económicamente. Cuando se pasa una ofrenda para esto, ese diezmo que tienen lo echan y lo aportan, porque se sienten más realizados haciendo esto que diezmándolo directamente. En su corazón es eso que le ha dado Dios de más, o lo que le pertenece a Dios, por así decirlo, dárselo a esa persona que lo necesita verdaderamente. Claro, el problema está que una de las cosas que más nos ataca a la iglesia actual es el legalismo. Es mediante nuestras obras, aparentar más cristiandad que nadie, ¿vale? Y entonces, pues por eso, por ejemplo, creo que la ofrenda no es cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad. Y eso lo vemos en la viuda. Amén. Buen tema, Samuel. Estaban todos los fariseos echando cantidades de dinero y ella echó dos blancas. Muy ¿Y Dios bien. en quién se fijó? A las dos blancas, señor. Entonces no creo que sea cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad. Con qué, como dice el texto, ¿no? Si no eres alegre echando, no eches. Dice, ellos echaron lo que les sobraban y he hecho todo lo que tenían. Y de la cantidad, hay un texto, lo que pasa es que no me acuerdo dónde está, pero donde habla de que antes de que Israel tuviera rey, Dios pone normas para ese rey. Y habla de no amontonar riqueza. Y llama la atención que Salomón dice que amontonó muchas riquezas, pero él es el que escribe el libro de Eclesiastés para después decirnos que al final todo lo que hay en esta vida no vale para nada. O sea, un hombre rico entendió que el dinero no lo llena, que lo único que lo llenaba era temer a Dios. Qué bonito. Está claro que el dinero no da la felicidad, que algunos digan acompaña. El tema estamos dando la ofrenda, pero que el que ofrenda con intención de recibir a cambio ya no está ofrendando para Dios, está ofrendando para su beneficio. Muy bien. Entonces no es una ofrenda, Claro. es un, ¿cómo diría yo? Como cuando tú Una quieres hacer inversión. una inversión. Tú Una no estás inversión, ofrendando, una estás haciendo inversiones. Entonces, de eso no se trata de ofrendar a Dios. Pero bueno, Otro tema del que queremos hablar era de la responsabilidad social que tiene la Iglesia, ¿vale? A la hora de predicar el Evangelio, hacer obra social, ayudar al necesitado, indigente, banco de alimentos, todo este tipo de cosas que muchas veces le hemos intentado hacer y hemos intentado echar un cable, ¿no? Pero, o sea, el cristiano debe tener la responsabilidad de... O sea, entendemos que no se necesita un púlpito para predicar el Evangelio. Se puede predicar en la calle, se puede predicar en cualquier sitio. en cualquier sitio se puede aplicar la palabra. Entonces, el cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, de ayudar al necesitado. Ya decíamos que sí, ¿no? Pero, o sea, hablamos como obra social. ¿Creemos que tiene que tener esa responsabilidad el cristiano? Sí, ¿Por qué? porque una de las cosas la Biblia lo demanda y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque cómo se convertirá si nadie les predica, dice la Biblia. Entonces es necesario para que la gente se convierta que les prediquen la palabra. Al oír la palabra la gente se convierte. Miren la fe.
Y la obra social también es necesaria, porque la gente, como lo que estamos hablando antes, tenemos que demostrar que somos cristianos. Y el amor es demostrativo. Entonces, a veces, lo decimos porque nosotros sabemos que somos una iglesia que hemos salido muchas veces a evangelizar mucho tiempo, y estamos saliendo. Cuando tú a un pobre, a un mendigo que está en la calle, le quieres predicar la palabra, directamente a veces no recibe el mensaje. Pero cuando haces antes una obra social, como entregarle un poco de caldo, o un bocadillo, o un café, y después le predican la palabra, te atienden. A veces es el medio, la obra social, para poder luego predicar la palabra. Aparte que estamos obligados, la Iglesia, a ayudar al necesitado. La Biblia nos demanda eso. No podemos ser egoístas de encerrarnos a un culto y que la gente quiere salvarse, que venga aquí. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios dijo, id y predicar. No que vengan, es ir. Y nuestro deber como iglesia es ir y predicar el Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que hacer. Yo creo que incluso la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Eso lo dice la Biblia. Amén. Y el medio que Dios ha elegido para que todos los hombres sean salvos es que nosotros prediquemos el Evangelio. Amén. A través de la palabra. Entonces, no podemos saltarnos lo que Dios nos dice. Si Dios quiere utilizarnos para que la gente se salve, tenemos que corresponder el deseo de Dios. Amén. Y a predicar el Evangelio. No podemos dejarnos en este sentido. Y luego, en cuanto a la obra social, lo que decíamos sobre la ofrenda, yo soy partidario de que creo que incluso una iglesia tiene que aportar algo de dinero para causas que son del mundo, pero, por ejemplo, combatir enfermedades que están matando a mucha gente, o personas que están en la pobreza, que no tienen dónde dormir. Que la iglesia trabaje, eso nos abre una puerta a la evangelización, realmente. Sí, ahora, sí. hace poquito, algunas iglesias, con nuestro hermano Castro, que lo dijo, se mandó ropa y se mandó ayuda para la gente del terremoto de Turquía, parece que fue, ¿no? O de Ucrania, me acuerdo de la guerra, no sé, para uno de esos dos países. Turquía, Ucrania. Filadelfia ayudó y se mandó ropa y se mandó cosas. Entonces, es necesario que participemos en esas cosas, en esa iglesia, porque la gente también no nos tiene que ver con una religión en sí solamente, tiene que ver algo especial en nosotros. Nosotros somos, como decía antes, tenemos que parecernos a Cristo, y Cristo hacía esto. Claro que sí. Cristo amaba al necesitado, perdía de su tiempo, repartía comida, ayudaba al que estaba enfermo. Se multiplicaba. Entonces, claro, hizo la multiplicación. La Biblia dice que estaban hambrientos y él dijo, les di de comer. Y él más, no solo ese pasaje, la Biblia enseña que hay que ayudar a la viuda y al huérfano. Cuando el capítulo de Isaías, capítulo 1, le dice, dejar de hacer lo malo, dice, venid a mí, dice, cuando oréis, multiplicáis vuestras oraciones, yo no escucharé. Cuando me quedáis delante de mí, levantaréis vuestras manos y yo me daré la vuelta. Dice, ¿por qué? Porque vuestras manos están manchadas de sangre. Dice, dejad de hacer lo malo, amparar a la viuda, restituir al huérfano. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿O qué habían dejado de hacer? Era de ayudar al huérfano, de amparar a la viuda, restituir al necesitado. Esas cosas que dejaron de hacer, a Dios le desagradaba. Luego hacían sacrificio en el templo y Dios le dice, no os voy a escuchar, ni os recibo vuestras oraciones. ¿Por qué? Porque lo que tenéis que hacer, que es ayudar al necesitado, no lo estáis haciendo. Sois cristianos de boca, pero no de corazón. Porque lo que tenéis que hacer, que era parte de ello, era obra social, aparte de obedecer la palabra del Señor, luego vienen a la iglesia y aparentaban como que eran cristianos. Y Dios le dice, no puede ser esto. No recibo tu ofrenda si primero no haces lo que yo te mando. Y una de las cosas era amparar a la viuda y ayudar al huérfano. Entonces, la palabra enseña que hay que hacer estas cosas. La obra social también es bíblica. Además, creo que no todos, en la obra social, no todos se enfocan en el dinero. No. ¿Vale? Entonces yo creo, por ejemplo, y lo hemos visto, David, una familia de aquí del barrio, por ejemplo, que ha estado pasando un momento malo. De acuerdo. Que ha tenido una pérdida o algo. Y algún cristiano nos hemos acercado a consolarlo, pues, como amigos del barrio que hemos sido toda la vida. Amén. Esa gente, al tener el detalle de acercarnos a ellos y de estar con ellos en sus malos momentos, es una forma de evangelizar para decirles, estamos con ustedes y aquí tenéis una iglesia y tenéis hermanos que estamos con vosotros. Entonces, en la obra social no creo que solamente se enfoque en el dinero, sino es una actitud, es una manera de mostrar al mundo que estamos ahí para la gente necesitada. Yo a veces pienso, Samuel, ¿qué haría Dios en esta situación? A veces yo me hago esta pregunta. Me encuentro en situaciones que no sé qué hacer y yo
me hago esta pregunta. Si Dios estuviera aquí, Jesús estuviera aquí, ¿qué haría Jesús? A veces hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué haría Jesús? Entonces, para imitar ese modelo, porque lo mejor que podemos hacer es lo que Jesús hubiese hecho. Claro que sí. La pregunta de todo cristiano tiene que tener siempre presente. Claro. Siempre presente. Si lo hacía Jesús, yo tengo que hacerlo. Si no lo hacía, no debo de hacerlo. De hecho tú, estabas haciendo lo de para practicar en las cárceles, ¿no? Sí, hice el curso y a veces ahora se ha parado el pase, pero bueno, estamos esperando. Ayer, por cierto, el día del culto de los matrimonios, me llamó una de las chicas que se encarga de esto para apuntarme el nombre y los días que tengo que entrar en prisión. Es una labor que siempre, pues, ¿Has ido desde ya pequeñito, sí, ¿Has ido algún día? sí. Estuve en Brians y he estado en la de Llove, en las Rocas Jóvenes. ¿Qué se siente allí, David, cuando entras? Es una experiencia muy bonita porque hay mucha necesidad de verdad. No vas a un culto a pasar la tarde a predicar porque te toca o porque te han invitado. Luego te vas a cenar, no. Ahí ves la verdadera necesidad que hay en las personas. De lo que estamos hablando, que hay gente que está muy mal, gente con muchos problemas, gente que la familia ha abandonado, gente que no tiene esperanza porque tiene muchos años de cárcel a la espalda, que le esperan, se le acaba su futuro, se le deja la mujer. Te puede encontrar de todo allí. Entonces, una palabra de Dios, esto tiene vida. Y reconforta y hace que la gente que está dentro se sane y los que tienen malos pensamientos se les quite. Entonces, creo que es necesario que la gente salga a evangelizar, salga a predicar la palabra, salga a los hospitales, a las cárceles. Tenía que fluir esto en todo. Y no como una obligación, que es una obligación, porque la Biblia dice predicar el Evangelio, pero tiene que ser como algo por amor a Dios y algo espontáneo. Sí es verdad que no todo el mundo pues siente ese llamado o está capacitado por lo que sea, pero creo que a veces por falta de intentarlo, de ayuda, de conocimiento, pero es una experiencia que marca la vida. Yo siempre lo he deseado de pequeño. Será porque lo he pasado en mis carnes, por desgracia. Cuando yo era pequeño, vosotros sabéis mi testimonio, mis hermanos los mayores pues estuvieron en prisión por causa de la droga. Y yo haber ido a ese lugar de pequeño y ver el sufrimiento en ellos y en mis padres de tener que volverse para casa y dejar un hijo ahí, eso a mí me ha marcado mi infancia. Y entonces, como a mí me ha marcado y sé el dolor que se pasa, como que a mí me alivia el poder allí llegar en ese lugar e intentar aliviar los corazones de esa gente condolida. Entonces, creo que es una labor preciosa que, gracias a Dios, Dios puso en mi corazón, se me abrió puertas, lo intenté muchas veces, como sabéis, y por una cosa u otra nunca he podido. Gracias a algunos hermanos que me han abierto puertas, puedo entrar ahora. Y creo que es una labor que voy a hacer, que voy a seguir haciendo, porque me es necesaria como persona. Me satisface a mí, me hace bien a mí, personalmente, porque sé que hago bien a otros. Dios te ha puesto esa carga. Sí. Dios te ha puesto esa carga y... Hay que ayudar al necesitado, hay que predicar la palabra, en todo tiempo y en todo lugar. Y la cárcel también es un lugar que se tiene que Quizás predicar. nosotros no lo hacemos mucho porque parece como que ¿qué me van a preguntar? No voy a saber qué responder, ¿no? Que a lo mejor no sé predicar la palabra, pero a lo mejor tenemos que confiar más en decir que Dios murió por tu pecado y que trabaje, De acuerdo. que lo convenza el Espíritu Santo, ¿no? Y confiar más en Dios que en nosotros mismos. Eso es testimonio de gente que se ha dado muchas vidas allí por una palabra. Han predicado la palabra y hay gente que quiere suicidarse, no se ha suicidado. Gente que se han peleado, otros días se han perdonado. Gente que no tenía esperanza de vida porque la familia había abandonado la cárcel por lo que había hecho. Tiene ganas de vivir otra vez porque se le ha predicado que alguien le ama. Y ve gente que solamente es triste, pero hay presos que solamente tienen el recibimiento de la gente que va a predicar. No tiene vis a vis con ningún familiar. Y el único cariño que le muestra es alguien que entra y le da un abrazo y le dice que Dios le ama. Entonces, es un lugar que se necesita ir, que la palabra también tiene que llegar ahí. Que a veces confundimos la evangelización con un mensaje elocuente, un gran mensaje, con tener mucha fraseología, saber muchos textos de la palabra. Y si os acordáis, había un vídeo cortito, hace poco por internet, en el que una mujer se quería suicidar, tirarse al vacío, y un hombre se escucha diciéndole, Dios te ama, que Dios te ama. Ese simple Dios te ama le salvó. Vaya. Amén.
Que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Gracias a Dios, aquí en nuestra obra ahora también tienes que pensar como una obra joven. Llevamos poco tiempo, Filadelfia llevamos 50 y pocos años. Y estamos empezando como otras organizaciones que llevan mucho tiempo. Pero gracias a Dios hay gente con esa carga que va yendo a las cárceles, a los hospitales. Aquí vosotros sabéis que conocemos mucho a nuestro hermano Churruca, que es un hombre que está utilizando mucho en las cárceles. Nuestro hermano David del Sabadell, de Campamor, aunque es joven, también lo está utilizando mucho Dios en las cárceles. Y algunos hermanos más que van, que ahora no me acuerdo bien del nombre de todos, ¿no? Y hay de otras denominaciones que también lo ha usado Dios mucho. Entonces, y lo bueno que tampoco allí no vemos denominación, ni vemos si tú eres de un lado, otro de otro. Es mostrar el amor de Dios y predicar la palabra, que salva las almas. Eso es lo importante. Entonces, Dios está levantando gente de Filadelfia, como estos hombres que mentan, como el David Churruca también, que solo me ha utilizado y que Dios lo está haciendo mucho bien allí dentro con ellos. Creo que algo también muy importante es el testimonio, ¿no? O sea, hablamos de predicar. Por ejemplo, si vas a predicar fuera, la gente no te conoce, tú predicas un mensaje de salvación y la gente pues se puede convertir muy bien, ¿no? Pero la gente que te conoce, hablamos del barrio, nosotros somos del barrio de la Mina, un barrio complicado, un barrio con mucha necesidad. ¿Qué tan importante es que tengamos un testimonio limpio, un buen testimonio a la hora de poder predicarles a estas personas? El testimonio es el aval de tus palabras. De acuerdo. Se refiere Jesús a los fariseos y al pueblo y dice: haced lo que dicen, pero no haced lo que hacen, porque su testimonio era sucio. Vaya. Por eso lo que ellos predicaban sí que era, leían la ley, pero su testimonio no les acompañaba. Por eso no eran el ejemplo que Jesús les tenía como referentes. No, tu testimonio tiene que acompañar tus palabras, siempre. Muy bien. De hecho, la Biblia también nos habla de que somos cartas escritas, ¿no? Al fin y al cabo, somos un libro abierto que la gente nos lee. Y creo que la Biblia también enseña de que la actitud del mundo hacia Dios depende del testimonio del cristiano. Cuando Jesús dice que soy la luz del mundo, dice la Biblia, dice, para que viendo vuestras buenas obras, Amén. glorifiquen a Dios. Muy bien. O sea, que depende del buen testimonio del cristiano que hablen bien de Dios. Pero también nos dice, en otro pasaje, en Romanos creo que, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, que la actitud del cristiano puede hacer que los hombres glorifiquen a Dios o que los hombres blasfemen a Dios. Totalmente, Amén. totalmente. Fuerte, pero es así. Nos ha pasado que a veces veía andando por la calle, a mí me ha pasado, ¿eres cristiano? Sí, señor. Me acuerdo una noche que estaba trabajando, Acércate al micro, Juanjo. estaba trabajando de barrendero y me tocaba servicio con un compañero. Mientras el compañero baldeaba, yo era capacero, David, y dice, ¿tú eres cristiano? Digo, sí. Dice, es que en tu forma de hablar, incluso en tu comportamiento, se nota que eres cristiano. Eso ya fue testimonio para él, el comportamiento de una persona. Es así. A mí me pasó vendiendo las rosas eso. Un día se estaba vendiendo y se me acercó una mujer a comprar y me dijo, perdona que te haga una pregunta. Estamos yo en la cara, ¿verdad que soy cristiano? Y te impacta, da alegría, te impacta porque sin hablar, sin hacer nada, que vean en ti Cristo, a veces yo creo que también es un... David, acércate un poquito al micro. A veces también creo que es un propósito de Dios que permite Dios, ¿no? Que te reconozcan para que veas que eres un hijo de Dios. Luego hablas con esas personas y te reciben de otra manera. Sí, señor. El fin del testimonio es ese. Es que cuando tú hablas de nuevo con esa persona, incluso quieres evangelizarle o quieres mostrarle a Jesús, que te reciben porque ya ven en ti una conducta diferente. Hombre, que si ven que en tu trabajo si ven que en el trabajo eres incluso peor que ellos, que ellos que son inconversos, y luego se enteran que eres cristiano y tú quieres predicarle, van a decir, pero bueno. Además, creo que los cristianos tenemos que ir con pies de... Porque en el mundo la gente está deseando que en algo, que fallemos en algo para acusarnos. ¿Vale? Entonces creo que tenemos que tener cuidado y pensarnos 2 veces antes de hacer cualquier cosa, porque sabemos que eso puede, como decía el hermano Irra, ¿no? que a lo que puede implicar, ¿no?
Una mala decisión en un momento de ira, en un momento de... puede implicar a toda la Iglesia. De acuerdo. Incluso en el civismo. El Carlos, no sé si te acordarás, el Carlos, el maestro, nos decía, incluso el tirar un papel a la papelera o al suelo demuestra también que eres cristiano por tu conducta, tu civismo. Claro que sí. Es que yo creo que el cristiano, para dar testimonio, no puede ser un incívico en el barrio, me refiero. O sea, tú tienes que ser un ejemplo en el barrio. Tú no puedes tirar las cosas a la calle y que tus vecinos vean que eres un loco, que son las 2 de la mañana y estás con la... Deberíamos tener un comportamiento Exacto, ejemplar. debería ser así. Porque luego ese mismo vecino que está al lado tuyo, quizás un día está necesitado y sabe que eres cristiano y te viene a pedir ayuda a ti, y tú puedes decirle, mira, y tú le puedes dar luz de lo que eres y de que hay un Dios que lo puede cambiar. Si tú no eres luz, apaga y vámonos. De hecho, el testimonio implica muchas cosas, ¿no? Cuando Jesús se presentó ante Pilato, Pilato le dijo, no tengo nada de qué acusar a este hombre. Vaya. No tiene nada de qué acusarlo. Pagaba sus impuestos, era un buen ciudadano. Yo lo hablaba muchas veces con un amigo que tengo que debatimos mucho este tema. Digo, es que el cristiano es buen ciudadano. No se concibe a un cristiano que sea mal ciudadano. O sea, la personalidad de Cristo es la que tenemos que imitar. Muy bien. Y la que cada día se forma en nosotros. Entonces, no concibo yo a un cristiano que en su escalera sea el malo de la escalera. O en el barrio sea, cuidado con este que conduce de una manera o que aparca de... No. No, y porque no somos conscientes de hasta dónde llega nuestro testimonio, la de las personas que nos pueden llegar a ver y el pensamiento que tienen acerca de nosotros de, este va a la iglesia. O sea, a ver cómo me comporto, porque va a repercutir en la iglesia entera. Totalmente. Yo, una de las cosas que suelo hacer, porque lo vi antes y me hacía mal, cuando vi a un cristiano que no saludaba a la gente, vi gente que pasa por el bar, sobre todo cuando va al culto o a algún lado, que veo por la calle y intento saludar a todo el mundo. Pero se puede pasar alguna vez que no saluda a alguien, pero sea cristiano o no, yo intento saludar a todo el mundo, a gente sobre todo inconverso. Paso, buenas tardes, buenos días, hasta luego. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor no te das cuenta, pero ellos sí ven en ti algo especial, o ven un nombre de Dios. Entonces, a veces caemos en el error de no hablarle a la gente que son inconversas, por lo que sea, porque no los conocemos, son inconversos, pero cuando vienen al culto, no, como que nos acercamos, hombre, has venido, Dios te bendiga. Y ellos toman ese concepto y dicen, pues si cuando me ves por la calle no me hablas. Entonces, ¿cómo que ahora me hablas aquí? Ojo, Tú no lo haces con maldad, pero para ellos te ven como un falso. Porque si no nunca me has saludado en la calle y ahora vengo al culto y me saludas, ¿por qué me saludas? Claro. Por lo que te vean que me estás saludando. Entonces a veces es un mal concepto. Entonces, por eso yo intento, se nos puede pasar, porque a veces pasa el barrio muy grande, mucha gente y no conoces a fulano, no le hablas. Pero hay que intentar ser amable con todo el mundo. Intentar que vean en ti una persona cercana. A mí a veces han venido, me han contado algún problema o algo. ¿Por qué? Porque no se han atrevido a contarse a otro, porque se ven diferentes. A veces, hablo como obrero, ¿vale? En este caso, a veces el pastor que viene o está es de fuera, no conoce a la gente del barrio, pero la gente del barrio sí te conoce a ti. Y a lo mejor a él no se atreven a contarle el problema que tienen o las dificultades, pero viene a ti. Yo muchas veces he sido intermediario con el pastor que está de turno. Tengo que contarte un problema, pero no puedo acercarme al pastor, no lo conozco, me da vergüenza. Y te lo cuenta a ti. Claro, puedo ir contigo, o te lo cuenta a ti y no quiere contar a nadie. Entonces tú le dices, se lo decimos al pastor, yo te acompaño. Entonces, a veces somos intermediarios, pero para eso tienen que ver en ti algo especial de Dios. Porque nadie te confía su secreto si no te ven confianza en ver un hombre de Dios. De esto que dices de ser intermediario, claro, nosotros queremos ser como Cristo porque tenemos la luz de la palabra de que Dios quiere hacernos como Cristo, pero los del mundo no. O sea, yo pienso que el cristiano tiene que vivir de tal manera que los del mundo quieran ser como los cristianos. De acuerdo. O sea, cómo le afecta un problema a alguien del mundo no puede ser igual a cómo le afecta un problema a un cristiano. En ese problema es cuando tenemos que dar un testimonio de que la gente diga, cuando tenga un problema yo quiero reaccionar como esta persona. Amén. Yo quiero ser como él. Amén. Y que eso lo lleve a Cristo. Amén. A veces perjudica tu orgullo, a la gloria, tu hombría, el guardar testimonio. Porque a veces cuando te hacen daño y que en otro momento arremeterías mal con mal,
pero por amor a Dios, por testimonio, tienes que guardarte y callarte, aunque tengas razón. Eso a veces cuesta, no es fácil guardar testimonio. A veces cuesta, pero como hijos de Dios tenemos que hacerlo, aunque nos perjudique y nos cueste. Y a veces, mira, estamos aquí entre amigos, yo a veces me ha costado mucho y de la irritación luego he llorado, porque se ha metido conmigo, me han faltado sin hacer nada y de buena gana fuera dicho que habla, o fuera contestado, o fuera respondido, como él me estaba tratando. Pero si te cae por amor a Dios, tú no puedes hacerlo, tienes que dar testimonio. Que en el momento pierdes, parece que pierdes porque te vas con dolor, te vas con rabia, ¿por qué no le he dicho esto? ¿Y por qué no he hablado? ¿Por qué no he hecho esto? Pero por amor a Dios te aguantas. Pero luego eso tiene un beneficio. Una, que te sientes luego bien con Dios, porque has guardado su testimonio. Es de beneficio para los demás, porque a veces ha pasado. Gente luego lo habla. Por lo que hiciste tal día, por lo que ha pasado, me hiciste bien. Porque guardaste silencio, porque callaste, o porque... Entonces, a veces hay que aprender, aunque nos duela guardar testimonio, pero hay que hacerlo. Por amor a Dios, por amor a su obra. La contraria de eso es que llevas toda la vida guardando tu testimonio, toda la vida guardando tu testimonio, y Un error, ¿no? has caído, has errado, y siempre te van a... Tú hiciste aquello en ese momento. Claro. Sí, pero, Y siempre serás el hombre ese que sí, hiciste por eso en ese momento. Hay un texto, no me acuerdo dónde está, Hay que guardarse en todo ¿verdad? tiempo. Que dice, guardar testimonio delante de Dios y delante de los hombres, dice la Biblia. ¿Por qué dice Dios guardar testimonio delante de Dios y delante de los hombres? Si guardar un testimonio delante de Dios es suficiente. No, porque sabe Dios que Él te va a perdonar rápido, pero los hombres no. Lo dice, cuando van a juzgar toda la vida, van a marcar. Por eso él dice, guardar testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Porque los hombres, eso que tú haces mal, te van a juzgar para toda la vida. Entonces Dios te anima a que no solamente guardes testimonio delante de Dios, sino también delante de los hombres. Es necesario, porque los hombres son más así, muy fieles. A veces una que haga, pues ya está. 1000 buenas que me hagas, está bien. Una que me hagas mala... Mira, de esto que tú dices, había un texto que yo no entendía nunca de Santiago, porque parece como que se contradecía con Pablo, de justificación por fe, y Santiago empieza a decir, soy justificado también por las obras de la ley. Y yo no entendía, digo, pero si Pablo dice que somos justificados por fe, hasta que un día entendí que la fe es lo que te justifica cara a Dios, pero las obras es lo que te justifica cara al hombre. Sí, señor. Tus obras son los que justifican tu verdadera fe. ¿Sabes tus obras? Muy bien. Amén. Bueno, este tema iba sobre las responsabilidades de cristianos en la iglesia y demás, ¿no? Si creéis que hay alguna responsabilidad más que os gustaría tocar, no sé si os si queréis. Decorar, Amén. leer la palabra, guardar testimonio, hacer obra social Amén. y predicar el Evangelio Así a es. todas las personas. Yo creo que cumpliendo con esas 4 o 5 cosas es el deber de una iglesia. Evangelizar, orar, leer la palabra, guardar testimonio y También hacer hay obra que social. decir que estos son nuestras opiniones, que no pretendemos tener la verdad total. O sea, son opiniones y supongo que dentro de una semana pues hablarán de otros temas quizá un poco más controvertidos y solamente queremos dar nuestra opinión, no creyéndonos que sabemos más que nadie, sino es una opinión. Hay puntos Exacto. que a lo mejor no hemos tenido en cuenta, pero que también está. Claro, No llegamos a exacto. todo. No llegamos a todo. Damos nuestra opinión hasta donde llegamos. Y que aparte que también tenemos un tiempo limitado, que no podemos estar aquí hasta las tantas, que son las 12:30 de la noche. Leones. Hay un capítulo que lo resume todo lo que hemos hablado bastante bien, que es Romanos capítulo 12, que después de toda la revelación de la doctrina, de la salvación y de todo, que he apuntado yo aquí unas poquillas cosas, es presentar el deber de un cristiano, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Dicen, no conformaros, sino que transformaros por medio de entendimiento, acercándose a la palabra. También que somos un solo cuerpo, que le hemos hablado. Bendecir a los que os persiguen, Muy bien. testimonio. Dice, no ser sabio en vuestra propia opinión también, sino con la opinión de la palabra. Y varias cosas más. Gozaos con los que Muy bien. se También Juanjo gozan, ahí, ¿eh? no pagar mal por mal. Muy bien. Te vas a pensar tú que es coordinador de los jóvenes porque sí, ¿sabes? Cajero de la zona, ¿sabes? Timoteo, Ayudante de cajero. Y joven Timoteo, hay que decirlo. También creo que no es solamente basarnos en esto, o sea, ¿vale? Como punto de no, sino la mejor manera de los deberes de un cristiano es conociendo a Cristo. Si tú conoces a Cristo, si tú conoces
qué le gusta, qué ande sus hijos. La mejor manera es ver cómo él anduvo. Esto es la mejor referencia para conocer a Cristo. La Es palabra, el mejor manual. la palabra te enseña cómo un cristiano se debe comportar. Claro. Y orando, te ayudará a ponerlo en práctica. Porque si solo lees y no oras, tendrás el manuscrito de lo que tienes que hacer, pero no tendrás la fuerza para conseguirlo. Pero tú, una vez que coges la palabra, que es sabia, te aprendes lo que tienes, cómo comportarte, a ponerte en oración, obtienes la fuerza para poder poner en práctica lo que la palabra dice. Por eso creo que es muy necesario que el cristiano lea y ore. Es que de para hecho, poder conseguir obedecer la palabra. no podemos llegar a cumplir las cosas de las que estamos hablando, de predicar el evangelio, dar testimonio. Si no te acercas a la palabra. O sea, si yo no acabo leyendo la Biblia, no puedo hacer nada de lo que estoy diciendo. Hay un predicador que dice, la palabra es el mapa, es la guía, es la brújula. Dice, es el GPS que todo cristiano tiene que tener. Pues es todo lo que te acerca a Dios. Sí, claro, sin olvidarnos que las obras, como dice antes de Israel, las obras y la obra social, eso no nos salva. Nos salva la fe, haber conocido a Dios. Es la evidencia de un salvo. Pero sí que avalan el testimonio de un De cristiano. acuerdo. Una vez leí de un autor, la gente del mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Muy Sí, bien, señor. Isa, muy bien. La importancia que tenemos de llevar la Biblia. Hay quien no alcanza la palabra, pero alcanza tu persona. Muy bien. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Sí. ¿No? Ya llevamos un tiempo, si no nos vamos a hacer un poco pesado. Si no acabamos. Hay que trabajar. Pero es que es tarde, que llevamos aquí llevamos un ratico. Cuando acabe el programa nosotros seguimos hablando. Exacto. Bueno, ha sido un placer. A la próxima quiero café. David, te he puesto una huica, ¿qué más quieres? Lo miramos. Lo miramos. Ha sido un placer. Esto pues intentaremos hacerlo un poquito más a menudo, ¿no? Y se hablarán temas, pues, otros temas diferentes, ¿vale? Que ya iremos hablando. Y espero que hayáis estado cómodos, ¿vale? Hemos gozado. Y algo importante también es que, pues, si queréis, pues podéis poner en los comentarios los temas que se podrían hablar, que bueno, vamos a escuchar todas las opiniones, ¿vale? Y lo que decía antes, que no tenemos la verdad absoluta sobre nada, simplemente somos jóvenes y que queremos darnos nuestra opinión sencilla, y desde el respeto y desde la humildad se pueden aceptar todo tipo de comentarios, ¿vale? Y ya está, lo dejamos por aquí, ¿vale? Que el Señor os bendiga mucho y nos vemos en el siguiente. Que Dios bendiga. Y que os bendiga a todos. Paz para nuestros hogares. Yo le canto, le adoro y le ensalzo, le entrego mi alma.